Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a hablar de la estática de una partícula. Para hablar de la estática de una partícula tenemos que referirnos a la primera ley de Newton o ley de la inercia, lo que dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de equilibrio a menos que una fuerza lo haga cambiar de posición. Y cuando hablamos de estado de equilibrio en estática, nos referimos tanto al estado de reposo como al estado en el cual el objeto se está moviendo pero con velocidad constante. Así que cuando nos refiramos a equilibrio, se va a cumplir cuando el objeto está en reposo y también cuando la velocidad es constante. ¿Ok? En esos dos casos. Y para ese caso de la primera ley de Newton se puede establecer que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, si se cumple que está en equilibrio, ya sea reposo o velocidad constante, tiene que ser igual a 0. En los tres ejes, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 también. Eso se conoce como primera condición de equilibrio en estática. ¿Listo? Primera condición de equilibrio en estática y es la que vamos a trabajar en los problemas. Muy bien. Normalmente podemos trabajar la primera ley de Newton sin problemas, aplicando la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Y de las ecuaciones que se vayan dando, ¿sí?, en las fuerzas que están actuando sobre el objeto, podemos despejar algunas incógnitas que nos pidan en el problema. Sin embargo, hay dos métodos adicionales que vamos a ver aquí para el desarrollo también de los problemas en estática de una partícula. El primero de ellos se conoce como el teorema de Lamy. ¿Okay? El primero de ellos es conocido como el teorema de Lamy. Y el teorema de Lamy establece que si tenemos tres fuerzas concurrentes, ¿okay?, si dicen que son concurrentes es porque parten de un punto en común. Entonces, estas tres fuerzas concurrentes van a estar relacionadas con los ángulos opuestos a esas fuerzas. Por ejemplo, la fuerza F1 está opuesto al ángulo alfa aquí, formado por F2 y F3. La fuerza F2 está opuesto al ángulo beta, formado por F1 y F3. Y la fuerza, en este caso F3, está opuesta al ángulo gamma, que está formado por F1 y F2. La suma de esos tres ángulos da 360 grados y se relacionan utilizando la función trigonométrica seno. F1 sobre el seno de su ángulo opuesto, que será alfa, será igual a F2 sobre el seno de su ángulo opuesto, que es beta, y eso será igual a F3 sobre el seno de su ángulo opuesto, que es gamma. Esta igualdad de estas tres razones se conoce como teorema de Lamy. Y muchas veces, si conocemos los ángulos, es más sencillo aplicar directamente el teorema de Lamy, pero ojo, solamente lo aplicamos en este caso donde tenemos tres fuerzas concurrentes, ¿sí?, que parten de un mismo punto en común. Tres fuerzas concurrentes. Y entonces, todas las fuerzas están en newtons en el sistema internacional. Y recuerden utilizar aquí, cuando van a hacer los cálculos en la calculadora, que el sistema sea en grados, ¿sí?, degree. Entonces, por aquí vamos a ver un primer ejemplo. Dice que calcule las tensiones en las tres cadenas en términos de W. W es el peso. Los pesos de las cadenas y el anillo son despreciables, ¿no? Aquí vemos que estas tres cadenas están sosteniendo al motor del carro, ¿sí? Están sosteniendo al motor del carro y me piden encontrar las tensiones en cada una de las cadenas, que desprecie el peso de las cadenas y también desprecie el peso del anillo que está por aquí. Así que lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre primero del motor que está aquí del carro, y la primera fuerza que se dibuja es la fuerza del peso. El peso es un vector que siempre se dibuja hacia abajo, ¿no? Aproximadamente sale del centro de gravedad del cuerpo y es un vector que apunta hacia abajo. Lo vamos a denotar por la letra mayúscula W. ¿Listo?
Ahora, esta cadena que está aquí, ¿sí? Que podemos llamar la cadena 1, va a generar una fuerza de tensión, en este caso, sobre el motor, ¿sí? Y la fuerza de tensión estará dirigida hacia arriba y lo vamos a llamar fuerza de tensión T1. Bien, dirigida hacia arriba si estamos analizando el motor, porque vamos a ver luego que vamos a analizar el anillo que está aquí de peso despreciable y vamos a ver que en el anillo la fuerza tiene otra dirección, hacia abajo, pero va a ser esta misma fuerza que está aquí. Primero analicemos entonces la sumatoria de fuerzas en el motor. Como no tengo fuerzas en X, solamente analizaré la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y por la primera ley de Newton, tiene que ser igual a 0. ¿Cómo analizaremos esto? Las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. La única fuerza que va hacia arriba es la tensión 1, la única fuerza que va hacia abajo es el peso, así que tendrán que ser iguales. Y como me decían que el peso era de 100 newton, entonces la tensión 1 también será de 100 newton. Hasta ahí ya tenemos entonces el valor de la tensión 1. Bien, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para las otras dos cadenas, ¿verdad? Donde vamos a dibujar las fuerzas de tensión. Entonces, lo tendríamos más o menos de la siguiente forma. Aquí en el centro se supone que está ubicado el anillo y la tensión 1 sale del anillo apuntando hacia abajo. Es esta misma tensión que está aquí. ¿Okay? Es esta misma tensión que está aquí, solamente que ahora está actuando sobre el anillo. Es decir, que esa tensión actúa tanto sobre el motor como sobre el anillo. Ya le hemos calculado que vale 100 N. Para otro lado tenemos la tensión 2 apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Y tenemos por aquí la tensión 3 apuntando en diagonal hacia arriba. Podemos ver que hay un ángulo de 60 grados aquí de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Y si trazamos una horizontal por aquí, podremos encontrar que este ángulo también es 60 grados, porque estos dos ángulos son ángulos alternos internos, así que tienen que ser iguales. Finalmente, el ángulo que está aquí yo lo puedo deducir porque todo este ángulo es 180. Si esto es 60, esto tiene que ser 120 para que todo sea 180. Finalmente, como tracé por aquí la horizontal, ¿sí? Esta horizontal con T1 forman 90 grados, son perpendiculares, y T2 con T1 también forman 90 grados. Entonces, a continuación voy a aplicar el teorema de Lamé, ¿verdad? El cual se formulaba de la siguiente manera. La fuerza 1, en este caso es la tensión 1, dividida entre el seno del ángulo opuesto. Ubico T1, voy a ver cuál es el ángulo opuesto, sería 120 grados. Igual a T2, ¿sí? Dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto para T2 será todo el ángulo que está aquí. Es decir, 60 grados más 90, este cuadradito indica 90 grados, eso es 150. Así que será T2 dividido entre el seno de 150. Y eso tendrá que ser igual a T3 dividido entre el seno del ángulo opuesto a T3. Ubico T3 y el ángulo opuesto en este caso es 90. Si nos fijamos, la suma de los tres ángulos me da justamente 360, que es toda una vuelta, ¿verdad? Toda una vuelta que eso se debe cumplir. Si no me da 360, entonces por ahí me he equivocado en colocar los ángulos. Así que esa es una manera de verificar también que he colocado los ángulos de manera correcta. Así que ahora vamos a resolver. ¿Y cómo resolvemos para este caso? Vamos a ir igualando, ¿sí? Cada expresión, porque al fin y al cabo las tres expresiones son iguales. Podré igualar esta con esta o esta con esta, dependiendo de cuáles son los datos conocidos. Por ejemplo, T1 yo sé que vale 100, así que ya mismo lo reemplazo. Sobre seno de 120 igual a T2 sobre seno de 150 igual a T3 sobre el seno de 90, pero el seno de 90 es 1, así que ya directamente lo reemplazo, ¿sí? Es un seno de un ángulo conocido.
Y luego voy a igualar de acuerdo a como yo quiera. Puedo igualar, por ejemplo, esta expresión con esta y despejarte 2. Puedo igualar esta expresión con la última y despejarte 3. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Igualemos las dos primeras expresiones. De aquí yo puedo despejar cuánto es la tensión 2. Simplemente el seno de 150 que está dividiendo la tensión 2 pasará a multiplicar aquí. Y entonces calculo que la tensión 2 es 57.74 newton. ¿Listo? Yo lo estoy aquí aproximando a 2 decimales. ¿Ok? De repente lo pueden aproximar a 3 o 4 para tener mayor aproximación. Sin embargo, como es un resultado final, lo voy a dejar a solamente ahí. Bien, porque al fin y al cabo me piden las tres tensiones. Ya encontré T1 y encontré T2. Ahora falta encontrar T sub 3. Tú tienes dos opciones. O bien igualo las dos últimas expresiones y despejo T3 porque ya T2 lo tengo. O igualo la primera con la última y despejo T sub 3 también. En mi caso yo he igualado la primera con la última, ¿sí? Y voy a despejar el valor de T sub 3. Acá simplemente dividiendo 100 entre el seno de 120, obtengo que T sub 3 es 115.47 newton. ¿Ok? 115.47 newton. Entonces, he aplicado el teorema de Lamy para determinar las tres tensiones, T sub 1, T sub 2 y T sub 3. Solamente para tres fuerzas que son concurrentes. ¿Ok? Que son concurrentes. ¿Listo? Y no se olviden de tener la calculadora en grados, no en radianes. Muy bien, vamos a ver otro método entonces para trabajar también en estática. ¿Sí? Estos son métodos adicionales que estamos viendo para trabajar los problemas de estática en algunos casos especiales, como cuando tenemos tres fuerzas concurrentes. Muy bien, otro método que se puede trabajar que también sirve para tres fuerzas concurrentes es el método del triángulo de fuerzas. ¿Sí? Si tenemos tres fuerzas concurrentes y por ahí conocemos uno de los ángulos, obviamente que podemos aplicar Lamy, pero muchas veces el triángulo de fuerzas es más rápido. Entonces usted va a tener que elegir el método que le permita desarrollar de manera más eficaz el ejercicio. Y eso va a depender de los datos que usted disponga. ¿Cómo vamos a formar el triángulo de fuerza? Si tengo tres fuerzas que son concurrentes, voy a formar un triángulo de tal manera que una fuerza vaya a continuación de otra y cierre el triángulo de la siguiente forma, ¿no? Por ejemplo, en estas tres fuerzas F1, F2 y F3 y conozco aquí el ángulo θ que se forma con una horizontal y F1. Voy a empezar con F2. Tú puedes empezar con cualquier fuerza, pero siempre tiene que ir una fuerza a continuación de otra y cerrar el triángulo. Si no va una fuerza a continuación de otra y mucho menos cierra el triángulo, entonces vas a tener que probar con otra fuerza hasta que cierres el triángulo con una fuerza a continuación de la otra. ¿De qué forma? De la siguiente manera. Si empiezo con F2 por aquí, ¿sí? Tengo aquí esta vertical de F2 y luego continuaré por acá con F3. Están seguidos, ¿no? Prácticamente aquí el vector F3 lo he pasado acá, entonces voy uno a continuación de otro. Verifico que forman 90 grados porque aquí ya me habían dicho que formaban 90 grados, son perpendiculares. Y justamente la fuerza 1 que me queda continúa por aquí para cerrar al triángulo. Y he cerrado un triángulo colocando fuerzas una a continuación de otra. No importa que sean en el orden, es decir, yo tengo aquí F2, F3, F1. El nombre de la fuerza yo le puedo dar cualquiera, ¿no? Cualquier numeración. Lo importante es aquí que vaya una fuerza a continuación de otra y que se cierre el triángulo. Una vez que he hecho eso, tengo que verificar los ángulos. Yo he visto que F2 con F3 forman 90, además es obvio, porque son rectas o fuerzas, en este caso perpendiculares. Y tengo que ver este ángulo θ dónde estará, ¿no? Me quedan que puede estar aquí o aquí. Sin embargo, yo visualizo que F1 forma el ángulo θ con una horizontal. F1
formará el ángulo θ con un horizontal, que en este caso será F3. Así que de esa manera tengo que tener el criterio para colocar el ángulo, porque si coloco mal el ángulo entonces no nos va a salir bien. ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer después? Normalmente las fuerzas se dan con ángulos que son de triángulos notables conocidos. Y los triángulos notables conocidos que más se utilizan en física son los siguientes: el triángulo notable 45-45, el triángulo notable 37-53 y el triángulo notable 30-60. Hay algunos adicionales, 74-16 y otros triángulos más, pero digamos que estos tres son los más conocidos en el desarrollo de ejercicios en física. Así que vamos a trabajar mayormente con estos tres, ¿sí? Con estos tres tipos de triángulos que los muestran a continuación. Por ejemplo, el de 45-45, los catetos son iguales, ¿no? 1, 1 y la hipotenusa es raíz de 2. ¿Por qué se le coloca un valor de K aquí? ¿Por qué se le coloca un valor de K? Porque todos los triángulos que sean 45-45 van a ser proporcionales a estos. Es decir, si K vale 1, será 1, 1 raíz de 2. Pero si K vale 5, tendremos 5, 5, 5 raíz de 2. Si K vale 8, tendremos 8 aquí, 8 aquí, 8 raíz de 2, etc. Obviamente serán triángulos o más grandes o más pequeños, pero todos serán proporcionales, ¿sí? Todos son triángulos semejantes porque tienen los mismos ángulos. Por eso se coloca acá. Esa K indica una proporcionalidad que siempre se va a dar en los triángulos que tengan esa forma. Y eso justamente nos va a ayudar a determinar algunas fuerzas que por ahí formen el triángulo en estática. Bien, tenemos el 37-53, ¿sí? Cuyo cateto que se opone a 37 es 3K, el que se opone a 53 es 4K y la hipotenusa es 5K. 3, 4, 5. Luego tengo el 30-60, quien se opone a 30 es K, quien se opone a 60 es K raíz de 3 y la hipotenusa es 2K. Muy bien, una forma de recordar estos triángulos, ¿sí?, es recordar algunas propiedades. A igual ángulo se opone igual lado. Si a 45 se le opone K, a este 45 también se le opone K. Ahora, también a mayor ángulo se le opone mayor lado, ¿no? En el caso de los catetos, a 53 se le va a oponer 4K y a 37 3K. ¿Ok? Y así, ¿no? La hipotenusa siempre recordar que es el lado más grande del triángulo. Y si aún así nos cuesta recordar un poco los triángulos, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras, el cual me dice que el cateto 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí?, la suma será igual a la hipotenusa al cuadrado. También pueden aplicar eso si en caso por ahí lo necesita. Y entonces, una vez que yo ubique qué triángulo notable corresponde al que yo he formado con mis fuerzas, voy a igualar justamente los lados, ¿sí?, ya sea hipotenusa con hipotenusa, cateto con cateto, y el objetivo va a ser encontrar K. El objetivo va a ser que ustedes encuentren K, porque una vez que encuentran el valor de K, podrán reemplazar y encontrar los valores de las fuerzas que intervienen en el triángulo, porque recuerden que son triángulos semejantes, van a tener lados proporcionales. Así que cuando encuentren K, prácticamente tienen ya el problema resuelto. Vamos a hacer un ejemplo entonces para verificar lo que acabamos de ver aquí. Dice así el ejemplo: si el joven pesa 80 kilogramos, ¿cuánta tensión debe soportar la cuerda AB para que el sistema esté en equilibrio? A la cuerda AB se refiere a esta cuerdita que está por acá, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos aquí la cuerda en este lado, aquí también y aquí también, ¿verdad? Pero a manera de práctica vamos a calcular las tres tensiones. ¿Listo? Como hicimos en el ejemplo también del motor de carro, aquí el joven que está tiene un peso, ¿sí? El vector peso, recuerden que siempre se dibuja hacia abajo. Y habrá una tensión de la cuerda que sale del joven hacia arriba, ¿no? Llamémosle tensión A, porque acá es el punto A.
Y entonces no hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre la persona no está en alguna superficie para decir que tal vez actúa una fuerza normal o de rozamiento, etcétera, etcétera. Solamente esas dos fuerzas. Y como se supone que el sistema esté en equilibrio, o por lo menos me piden la tensión en AB para que el sistema esté en equilibrio, se cumple la primera ley de Newton. Y la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Así que la tensión en A tendrá que ser igual al peso. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y tensión en A es igual a W. Pero el peso es masa por gravedad. ¿Ok? La masa ya nos están dando por aquí, que es 80 kilogramos. Así que reemplazamos. Y la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Sí, es el valor estándar que vamos a ir utilizando siempre para los ejercicios. De tal manera que ya determinamos la tensión en A. Sería 784.8 newtons aproximadamente. Muy bien. Listo. Recuerdan que en el ejercicio del carro hicimos el análisis o diagrama de cuerpo libre del anillo que unía las tres cadenas. Aquí podemos hacer también un diagrama de cuerpo libre para este nudo que está aquí. ¿Sí? Para este nudito que está aquí, despreciando el peso que vaya a tener ese nudo, porque al fin y al cabo tenemos tres cuerdas diferentes, por lo tanto hay tres tensiones diferentes. Y más o menos el diagrama de cuerpo libre de las tensiones será de este tipo. Fíjense aquí que ahora la tensión A sale del nudo hacia abajo, ¿sí? Pero es la misma tensión que se está ejerciendo sobre el muchacho, solamente que aquí se ejerce sobre el muchacho y aquí la tensión se ejerce sobre el nudo. Así que cuidado ahí con la dirección en la cual coloquen la tensión. Por aquí tengo una tensión que sale también T sub C y por aquí una tensión T sub B. Finalmente me dan un ángulo de 60 grados de acuerdo a la gráfica, así que lo he colocado por aquí. Bien, en primera instancia podríamos aplicar Lamy, ¿no? Si sabemos que este ángulo sería 120, aquí 90, aquí 90, aplicamos teorema de Lamy entonces y no hay problema, también lo podemos sacar. Sin embargo, para ilustrar el ejercicio vamos a aplicar entonces o formar nuestro triángulo de fuerza, ya que ya conocemos la tensión en A. No es importante que para aplicar el triángulo de fuerzas tengamos que conocer una de estas tres fuerzas por ahí, porque a partir de esa fuerza vamos a encontrar el valor de K, que ese es el objetivo que les mencionaba. Entonces, vuelvo a copiar por acá mi diagrama de cuerpo libre y voy a formar el triángulo como lo hice con el ejemplo anterior. Por ejemplo, voy a tomar la tensión T sub A, que es la que conozco, ¿sí? Y voy a partir mi triángulo de aquí. ¿Listo? No podría ir hacia la izquierda porque no tengo una fuerza que vaya hacia allá. Sin embargo, esta fuerza T sub C me ayudaría a seguir por aquí el triángulo. Y obviamente tengo que continuar y la única fuerza que me queda es T sub D y he formado mi triángulo rectángulo. Una fuerza a continuación de otra. ¿Listo? Ahora me falta colocar los ángulos. Obviamente T sub A y T sub C aquí forman 90 grados. ¿Listo? Aquí forman 90 grados. Y fíjense que T sub B con la horizontal forma 60 grados. Así que estos 60 grados también van a formarse aquí, entre T sub B y la horizontal. En este caso mi horizontal coincide con T sub C. No voy a hacer que ustedes me digan aquí, profesor, T sub B y T sub C están formando 120, así que aquí voy a colocar 120 grados. No. Además, fíjense en la abertura. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es la abertura que forman dos segmentos. ¿Sí? Esta abertura de aquí no es tan grande para decir que 120. Además, dentro de un triángulo rectángulo, ¿sí? Como máximo tenemos un ángulo de 90 y los otros son menos de 90. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es 180. Eso también hay que tenerlo en cuenta para que resuelvan el ejercicio. Bien, entonces aquí sería 30 y obviamente aquí 90 grados. Ya he formado mi triángulo rectángulo de fuerzas. Ahora obviamente es el de 60-30, ¿sí? Que yo tengo por aquí. Con este lo voy a comparar. No importa que esté volteado, ¿sí? Rotado, porque lo que me importa es los catetos, ¿no? Por ejemplo, a 30 se pone K,
a 60k raíz de 3 y la hipotenusa es 2k, la que se pone a 90 grados. Así que voy a comparar con los lados conocidos y de esa manera encontrar k. No puedo comparar la hipotenusa t sub p porque no la conozco. No puedo comparar t sub c porque tampoco la conozco. Pero sí conozco t sub a, mira. ¿Y quién es t sub a? T sub a es el lado que se opone a 60 grados. ¿Quién se opone aquí a 60 grados? K raíz de 3. ¿Ok? A 60 grados se pone K raíz de 3. Eso quiere decir que 784.8 será igual a K raíz de 3 y de ahí fácilmente tú podrás despejar K. Ahora, ¿quién se opone a 30? El valor de K. ¿Quién se opone a 30 aquí? T sub C. ¿Eso qué quiere decir? Que T sub C será igual a K. ¿Cuánto vale la hipotenusa? T sub B. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 2K. Eso quiere decir que T sub B será igual a 2K. Entonces, colocamos por aquí, T sub C es igual a K, T sub B es igual a 2K, y luego voy a igualar el dato conocido. 784.8 habíamos dicho que es igual a K raíz de 3. Despejo el valor de K y eso me da 453.10 aproximadamente. Miren aquí qué curioso. Si ya encontré K, eso es igual a T sub C, así que ya tengo T sub C. Ahora necesito encontrar T sub B. T sub B será 2 veces K. Como ya tengo K, 2 por 453.10 y eso es 906.2. Así que encontré el valor de T sub C y el de T sub B. Voy a reemplazar ahora en mi triángulo, ¿sí?, que tenía por aquí con los valores de la fuerza correspondientes. En T sub A yo había encontrado que era 784.8 newton. La hipotenusa era 2K, pero eso me dio 906.2 newton. Y en este caso, el lado que se oponía a 30 era K, que eso es 453.10 newton, ¿no? Verifiquen que acá ya le he puesto las unidades porque ya estoy hablando de las fuerzas. En cambio aquí todavía estaba encontrando los valores de K, por eso no le ponía unidad. Bien, entonces pueden observar cuál es el poder de estos triángulos notables, ¿no? Como son triángulos que son congruentes entre sí, que tienen los mismos ángulos, ¿verdad? Entonces son proporcionales. Y de esa manera puedo yo fácilmente encontrar los lados, ya que tienen los mismos ángulos. ¿Listo? Lo mismo va a pasar cuando tenga un triángulo de 45-45, cuando tenga tal vez un triángulo de 37-53. Y si en alguno de los casos, ¿okay?, yo tuviera un triángulo notable diferente, simplemente busco el valor de ese triángulo notable. O aplico el teorema de Pitágoras también. Aquí se cumple también el teorema de Pitágoras. Si este cateto T sub A lo elevo al cuadrado y le sumo T sub C al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma me tiene que dar la hipotenusa, ¿sí? Así que ustedes verifiquen eso también. Si verificamos eso al final en mi triángulo de fuerzas, entonces efectivamente he resuelto de manera correcta el ejercicio. Muchas veces van a preferir resolverlo con el método del triángulo o muchas veces con el teorema de Lamy, ¿sí? O muchas veces aplicando la definición de la primera ley de Newton de manera formal, ¿no? Que ya lo vamos a hacer de manera formal. Y resulta que a veces las respuestas no salen exactamente iguales. No quiere decir que estén mal, sino quiere decir que ustedes han tomado una aproximación. Cada método tiene una aproximación diferente. O han tomado algunos decimales diferentes en el cálculo de K, o por ahí algunas variables intermedias antes de llegar a su resultado final. Así que no se preocupen, no es que esté mal, es que han aproximado diferente para el resultado. Listo, entonces estos dos métodos adicionales, como el teorema de Lamy y el método del triángulo, se pueden aplicar solo para casos especiales donde tengo tres fuerzas concurrentes. Y si conozco los ángulos que corresponden a un triángulo notable, entonces lo aplico.
todas las funciones trigonométricas que yo conozco para un triángulo notable, sea seno de 30, por ejemplo en este caso, ¿sí? O seno de 60, etcétera, etcétera, que se cumplen aquí, también se deben cumplir en tu triángulo de fuerzas. Esa es otra manera de poder corroborar que efectivamente he llegado a la respuesta correcta. Bien, entonces pueden aplicar estos dos métodos adicionales si se cumple la condición de 3 fuerzas concurrentes, o en todo caso si tengo más fuerzas ya tendré que aplicar que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, ¿no? Las fuerzas que van a la derecha en X tendrán que ser a las fuerzas que van a la izquierda. Y en Y las fuerzas que van hacia arriba tendrán que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Listo? Espero que se haya comprendido estos dos métodos, ¿sí? Para analizar la estática de una partícula, el equilibrio de una partícula. Y recuerden que el equilibrio se da cuando la velocidad es constante y cuando el objeto se encuentra en reposo. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos vemos en un siguiente video.